Nadie inicia un viaje sin saber a dónde va. Siempre el propósito inicial va a determinar lo que vamos a hacer. Dios de los cielos, gracias por darnos en este momento de poder contemplar, Señor, en tu palabra, Dios mío, lo que quieres hacer con nosotros. Pedimos tu dirección para estudiar tu palabra, Señor, y para dar a conocer tu propósito a través de ella, para todo aquel que desea seguir tu camino y dejarse guiar por ti, mi Dios. Pido tu bendición para poder llegar, Dios eterno, donde tú quieres llegar. Abre, Señor, los corazones y que podamos estar dispuestos a ser cambiados por tus propósitos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, he dado inicio diciendo, nadie inicia un viaje sin saber a dónde va. Es muy difícil que alguien vaya a iniciar un viaje y vaya a decir, tenemos que llegar a tal destino, sin saber cuál es el destino. Por lo tanto, el propósito inicial va a determinar lo que vamos a hacer después. Ese es el estudio en este momento y voy a pedirles si ustedes pueden compartir conmigo con sus Biblias para poder estudiar esto que es tan importante y que también va a determinar, por supuesto, si en nuestro tiempo, en esta tierra, vamos a seguir los caminos de Dios o vamos a seguir nuestros propios caminos. Esto podemos nosotros denominarlo como título en este estudio, el propósito del hombre versus el propósito de Dios. Todos tenemos la experiencia de nacer en este mundo y cada nacimiento de un individuo está también determinado en un propósito que va a tener en su vida. Nosotros sabemos que Dios nos hizo y Él quiere guiar nuestros pasos. Él nos hizo con un propósito. Somos únicos, puesto que Dios al crearnos no está copiando a un ser humano con otro, no está, podemos decirlo como en el mundo se ocupa un término que es clonar. No está clonando a una persona, ni hace entes, robots, personas que no tengan libre albedrío, que no tengan una identidad. Dentro del llamado de Dios al hombre es que nosotros podamos venir a Él y entregarnos en sus manos para que nosotros podamos ahora entender que fuimos creados con un propósito divino. Pero Dios no va a venir para obligarnos a ir por sus caminos cuando nosotros queremos persistir e ir por los nuestros. Entonces, en todas partes podemos decir que está dos ideas que son muy diferentes. Una es mi viaje y otro es el viaje de Dios para mí en esta tierra. Ahora, dentro de lo que nosotros entendemos que Dios nos ha dado esa libertad para elegir, vamos a mirar en el libro de Jeremías, en el capítulo 21. Jeremías, capítulo 21, voy a dar lectura a la palabra del Señor en el versículo 8. Quizás alguno de ustedes la va a encontrar antes que yo. Estamos haciendo este estudio juntos, ¿ya? Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Esto es en relación a libertad. Allí está diciendo Dios que pone dos caminos, un camino de vida
y un camino de muerte. Nosotros somos ahora los que tenemos la libertad de elegir el viaje que vamos a realizar en nuestra vida. También en el libro de Jeremías, la palabra del Señor nos dice, nos da un mensaje en el capítulo 6 de Jeremías, versículo 16, dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces en este versículo ahora vemos el propósito y el deseo de Dios de que nosotros caminemos por sus caminos. Pero allí también está, como en el versículo anterior, Él pone ese camino frente a nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión por cuál caminamos. Aquí el pueblo de Israel dijo, no andaremos. Muchas veces nosotros podemos tomar quizás doctrinas que traen los hombres para decirnos que todo está determinado por Dios en relación a la elección. Y eso nos queda a nosotros quizás un poco inconcluso, en donde encontramos versículos como estos, en los cuales nosotros tenemos que dar una respuesta. Sin lugar a dudas puede ser confuso, puesto que las personas van a decir que nosotros no tenemos nada que hacer respecto a esa determinación o respecto a esa aceptación de la invitación. Todo lo hace Dios. Él nos dio un plan de salvación, su Hijo Cristo murió en la cruz, pero nosotros no podemos hacer nada porque Él ya tiene predestinados a los que van a ser salvos y predestinados a los que no. Entonces, en algún momento quizás no tenemos nosotros una libre elección, y entiendo que podría traer un poco de confusión. Por eso que estamos estudiando ahora lo que Dios nos da como libertad para que nosotros podamos, ya sea elegir caminar por sus caminos o caminar por los nuestros. Entonces, la Biblia nos va mostrando a nosotros que tenemos una libertad para elegir, porque Dios nos lo ha dicho de esta manera. Quiero ahondar más en esto para que no quizás tengamos un pequeño problema cuando nos encontremos con que yo puedo y yo tomo esta determinación de seguir a Jesús, lo que es muy diferente, puesto que entiendo de que Él nos llama, pero también entiendo que sin Él no podemos ir a Él. Pero no está Él obligándonos ahora con su poder a ir a Él, sino que Él va a respondernos y ayudarnos a ir a Él si nosotros le pedimos a Él esa ayuda. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15, en el segundo libro de Pedro. En el capítulo 2 encontramos nosotros otro versículo que nos habla acerca de esta elección que nosotros podemos realizar, puesto que Él nos dio libre albedrío. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Encontramos nosotros aquí ahora el camino recto y la elección ahora de extraviarse siguiendo otro camino. Por lo tanto, ya no tenemos nosotros o no estamos tomando la decisión de ir por el camino de Dios. Por lo tanto, están yendo nuestros propósitos en contra de los propósitos divinos. Balaam fue un profeta de Dios, el cual recibió ahora una invitación de parte de Balac para que él fuera a maldecir el pueblo de Israel, a lo cual Balaam hizo muy bien en ir y consultar a Dios.
A pesar de que nosotros podríamos ya dar por sentado de que Dios no iba a estar de acuerdo, de que pudiese venir alguien a decirnos: ven para que maldigas a Israel. El sentido común nos diría a nosotros: no va a estar de acuerdo Dios con esto. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y es su voluntad. En algún momento alguien puede decir, cuando les preguntamos: hermanos, vamos a venirte a buscar para que vayas a la casa de Dios a escuchar su palabra. Más de alguien responde y dice: si es la voluntad de Dios, voy a ir a escuchar la palabra de Dios. O invitamos a orar: si es la voluntad de Dios, vamos a orar también con ustedes. La voluntad de Dios escrita ya está en su palabra. Él quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras. También nos habla que es bueno que nosotros vayamos a la casa de Dios. Entonces no podemos nosotros preguntar por la voluntad de Dios ya escrita, a no ser que Dios de alguna manera nos muestre que tiene un propósito distinto en algo específico y vaya a ser algo diferente. Balaam fue a preguntar ahora si era la voluntad de Dios que él fuera a maldecir a Israel. Y Dios fue categórico y le dijo que no debía de hacerlo. Bueno, allí Balac salió con sus soldados, con aquellos que vinieron para hablar con el profeta de Dios, pero en el camino dice que sus siervos vinieron y hablaron con Balac y le dijeron: si nosotros pudiésemos volver y hacer una oferta más grande, posiblemente Balaam va a cambiar de opinión. Y allí ellos planearon volver y ofertarle a él premios, ganancia, cosas que podía recibir el profeta si él iba, les acompañaba para maldecir a Israel. Algunas personas han tomado estos versículos para decir: la Biblia no es lo que dicen muchos, que hay sabiduría en ella, que no hay contradicción en ella, puesto que toman estos versículos también hablando acerca de Balaam. Cuando vino ahora el rey Balac y otros para decirle a él nuevamente: ven a maldecir a Israel, y toma la decisión Balaam de ir y preguntar a Dios nuevamente: voy a consultar a Dios si Él quiere que vaya. Y esto es un punto muy importante, porque Dios en la segunda oportunidad le dice a Balaam: está bien, ve. Pero nosotros no podemos juzgar a Dios. Lo que tenemos que aprender es: Dios ya había dicho no a su siervo, pero él ahora, después de recibir la nueva invitación, las ofertas que le hacían, Balaam toma la decisión equivocada de ir y consultar nuevamente a Dios, cuando él ya sabía que Dios no estaba de acuerdo. Entonces la enseñanza para nosotros es: si nosotros persistimos en ir por nuestros caminos, Dios va a decirnos: está bien, ve por ellos, porque más adelante nos va a enseñar y nos va a mostrar cuán equivocados estábamos. Por esto que es importante entender que nuestro viaje no es el que nosotros debemos de hacer. Nuestra mente, nuestro corazón usualmente nos va a guiar a apartarnos de Dios. Lo que nosotros tenemos que buscar es el propósito de Dios. ¿Cuál es el viaje que Él quiere que yo realice? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, nos da un mensaje en relación a esto mismo que Dios ha puesto frente a nosotros. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Allí está Dios hablando de que hay un camino, que nosotros deberíamos de tomar la decisión de entrar, de ir por ese camino. Muchos de nosotros íbamos por ese camino ancho, haciendo quizás lo que nosotros queríamos.
las cosas que nosotros decidíamos hacer. Cuando Pedro se enfrentó con Jesús, cuando él le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, me quieres, me amas? Allí se acordó Pedro que él estaba muy confiado y que había hablado con Dios y que le había dicho con Jesús, y le había dicho: yo estoy dispuesto a ir a morir por ti si fuera necesario. Allí estaba un Pedro determinado porque él confiaba en lo que él creía. Pero cuando Jesús, después de resucitar, aparece a sus discípulos y viene ahora este encuentro en el cual, sin lugar a dudas, Pedro se había acordado de que él había negado a Jesús, que se había cumplido lo dicho por él, que había ya cantado el gallo, y él había negado a Jesús 3 veces. Ahora, en este nuevo encuentro, me imagino, este Pedro estaba pensando en todo lo que había sucedido y ahora mucho más confundido cuando Jesús una y otra vez le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tercera vez la voz de Jesús caló allí en el corazón de Pedro y él ahora responde: Señor, tú lo sabes todo. Quizás él daba a entender de que yo estaba seguro que iría contigo, aún a la muerte si fuera necesario. Estoy seguro que te amo, Señor Jesús. Pero ahora él, preguntando por tercera vez, hace recapacitar en esa respuesta, y Pedro responde de la forma más correcta: Señor, yo creo, yo pienso que te puedo amar y querer, pero te digo algo, ya no lo sé, tú lo sabes todo. Él ahora dio a entender a Jesús y a través de la enseñanza a todos nosotros que no tenemos que confiarnos en lo que pensamos, porque nuestros caminos van por sendas diferentes, aún haciendo promesas a Jesús que vamos a ir por su camino, que vamos a caminar por el mismo que dice que es el camino, pero Él nos conoce. Por esta razón, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y Él nos dice que hay una senda estrecha, una senda angosta, y Él nos invita para que caminemos por ella, entonces nosotros vamos a tener que dar ese paso de ir por ese camino. Posiblemente creemos que estamos ya en él, pero hay muchas cosas que están sucediendo alrededor nuestro y nosotros estamos más bien yendo por los propios caminos nuestros o de aquellos que nos hablan de Dios, o aquellos que están dentro de las instituciones obedeciendo más a los hombres que a Dios mismo. Él quiere que nosotros seamos esos vivos representantes de Jesús en la tierra, que seamos movidos por misericordia y que tengamos pasión por las almas, pero de pronto hay un no, hay una oposición. No podemos hacer lo que sentimos a través del Espíritu Santo, porque hay que ser ordenados. Oh, hermanos, muchas veces el adversario hace quizás cosas que nosotros no entendemos y perdemos nosotros la bendición de obedecerle a Dios, de hacer su voluntad, de ir por el camino que Él quiere que nosotros vayamos, de obedecerle a Él antes que a las ideas de los hombres. Por eso que es importante que cada uno de nosotros podamos meditar en esta palabra, en lo que el Señor nos está diciendo. Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20, nos dice el Señor allí también. Dice aquí: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Allí está el Señor haciendo una oferta. Él no está obligándonos a nosotros a seguir ahora su camino. Él no está irrumpiendo con su pie y golpeando la puerta de nuestro corazón. Él nos está haciendo una invitación, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. O seguimos por sus caminos o seguimos por los nuestros. El Señor, en su amor y misericordia, quiere que nosotros vayamos por ese camino que Él nos ofrece. Por eso que está aquí diciendo que está a la puerta y llama. Si alguno toma esa decisión, escucha su voz y abre la puerta de su corazón. En otras palabras, no está Él obligándonos
ahora a que nosotros abramos esa puerta, sino Él está diciendo: si alguno toma esta decisión, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por lo tanto, esa es la invitación que Dios nos hace a través de su palabra. Ahora vamos a mirar otra referencia en relación a su propósito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Allí está el Señor diciendo: yo te voy a esperar, yo voy a ser paciente contigo. Su mano nos está invitando a ir, su palabra nos está diciendo que caminemos por sus caminos, pero Él también conoce que muchos de nosotros estamos enredados y quizás queremos ir por sus caminos, pero nos cuesta mucho dejar todas aquellas cosas que están alrededor nuestro. Algunos sin Cristo, como aquel que tenía quizás riquezas, y Jesús les dijo: ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Quizás con tristeza se devuelven, no pueden hacer lo que el Señor les pide. Pero hay otros que, conociendo el Evangelio, estando en el camino, tampoco pueden renunciar a la religiosidad, quizás a las tradiciones que los han tenido por años envueltos. Nacieron en esas tradiciones y siguen por ella, aunque el Espíritu Santo les está llamando a un mover distinto. Hoy, en la actualidad, el mundo no es igual. Hay cosas que están ocurriendo alrededor nuestro. Hay nuevas pestes, nuevos virus, nuevas guerras, nuevas acechanzas. Quizás estamos viendo una de las etapas más difíciles para la Iglesia y para el mundo entero, en donde a través de cosas tan hermosas, tan maravillosas, tan quizás vestidas de lo bueno, de lo agradable, se están dando los mensajes ocultos que llevan quizás a las personas a ir por caminos distintos y apartarse de Dios. Quizás aquellas invitaciones de parte de nuestro enemigo, nuestro adversario, para considerar lo bueno, para considerar lo hermoso, para considerar lo extravagante, lo llamativo, pueda ir nublando, socavando, destruyendo la base de la pureza de nuestro corazón, socavando ahora aquellas enseñanzas y valores que hemos recibido, y posiblemente estemos nosotros también siendo parte y confundidos de quizás cambiar lo bueno por lo malo. Al parecer no es tan malo, al parecer no es igual como lo decían los antiguos hombres de Dios que nos predicaron el Evangelio. Dios nos guíe y nos ayude, porque aquí el Señor nos está hablando de que tenemos que tomar a tiempo una decisión, pero Él sabe que no es fácil, porque para nosotros muchas veces impera lo que van a decir los demás. Muchas veces impera donde estamos en nuestros mundos, pero tenemos que nosotros tomar una decisión: o agradamos a Dios, o vamos por sus caminos, o agradamos a los hombres. O vamos a buscar a los que están en angustia, a los que están esperando una palabra de Dios en quizás altas horas de la noche. O vamos a esos hospitales, a esas cárceles, a esos lugares en donde están los extraviados, con mentes entenebrecidas, han perdido la razón, están en esa demencia espiritual y están vagando por esta tierra y no hay ninguno que les hable. Porque a esos lugares no debemos de entrar, dicen algunos, no debemos de meternos a los bares, no debemos de meternos allá donde está la suciedad, no debemos de hablar con las prostitutas, no debemos de ir y estar con los que están traficando, los que se están drogando, pues Dios hace como Él quiere. Hace unos días atrás un hermano entraba a un bar y les dijo a todos: Dios les ama.
El mismo dueño del bar dijo: nunca ha entrado alguien a este lugar para decirnos eso. Allí habían personas que estaban quizás acostumbrados a embriagarse, acostumbrados allí en ese lugar a escuchar palabras, quizás que están ya ellos en sus corazones abrazando todo el tiempo groserías, cosas que habla el hombre sin Dios. Pero entró un valiente para decir: Dios les ama, Cristo murió por ustedes. Oh, qué glorioso es escuchar a aquellas hermanas movidas por el Señor cuando van y le hablan a una prostituta diciendo: entiendo que por muchas razones puedes haber llegado a este camino, pero Dios te ama y Él puede cambiar tu vida y darte felicidad. Dios tiene poder para apiadarse de aquellas mujeres que toman decisiones equivocadas, como lo hizo con Rahab allá en la antigüedad, salvándole a ella y a toda su familia. Dios tiene poder para llegar donde están aquellos leprosos espirituales, a través de sus hijos que obedecen, que no tienen problema para tocar a los enfermos, que no tienen miedo de contagiarse con enfermedades tan graves, pero que llevan ahora en sus corazones a Jesús, quienes están guiados por ese sentir que hubo en aquel que vino del cielo. Bendito sea su nombre. Se llama Jesucristo. Por si no lo conoces, a Él hay que servirle. Y Él nos enseñó ahora la pasión por las almas, por los perdidos. Oh, si nosotros ocupáramos todo el tiempo en esto, nuestros días libres, nuestras vacaciones, los recursos que Dios nos da para avanzar. Pero ¿qué estamos haciendo? Siguiendo por nuestros caminos. Las iglesias se dividen cada vez más. Los pastores quieren tener hermanos en sus congregaciones. Ahora no les importa quizás lo que les puedan enseñar. Lo importante es que estén diezmando, que estén dando dinero, que estén aquí, que estén encerrados, que nunca se muevan de esa banca, porque esos son los hermanos fieles. Y Jesús nos dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Oh, que hubiera en cada mampara de los templos, en el lado de adentro, para que lo lea la iglesia cuando salga del templo: bienvenidos a la obra misionera. Que desde esa puerta, de esa escuela que Dios nos permite ir para aprender a hacer el trabajo evangelístico, haya este aviso: bienvenido a la obra misionera. Podríamos entender que de ahí hacia afuera, desde esas puertas hacia afuera, Dios quiere usarnos. Dios quiere tomarnos para dar esperanza a esta tierra que está en agonía. Muchos esperan soluciones de los políticos, los gobernantes. Hay un mundo que está ansioso porque llegue ya ese anticristo que traerá respuestas a todas las naciones. Pero antes que se manifieste esto, todo el mundo debe de oír que hay uno que tiene poder para traer bendición al corazón, que no ofrece riquezas en este mundo, que no ofrece respuestas para los que desean caminar en esta tierra por sus caminos, con sus propósitos, sino que Él quiere llevarnos a un lugar glorioso, librarnos del pecado, de la maldad, porque un día va a ser deshecha esta tierra y ese cielo, y Dios en su misericordia tomará a su pueblo y lo llevará para estar con Él por la eternidad. Bendito sea su nombre. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2. Oh, gloria a Dios, qué grande eres, Señor, qué hermoso es hablar de tu palabra y recibir de tu bendición. Versículo 3 y 4 dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya, qué verso más hermoso. Esto tapa la boca de todos aquellos que están hablando quizás a un mundo y dicen: posiblemente tú seas para perdición, tomando temas que son muchas veces difíciles de poder ahora explicar, dar a conocer, y quizás mirando a la gente de otra forma. Pero yo quiero ir de acuerdo al propósito de Dios, lo que Él vaya a hacer después. Mi misión, quiero
quiero ir y decirle a la gente que el propósito de Dios es que todos sean salvos. Esto es lo más importante, esto es lo más glorioso. Y si Él quiere que todos sean salvos, entonces nosotros tenemos que obedecer, tenemos que seguir sus caminos, sus pisadas, no nuestras ideas, nuestros pensamientos. Dios ha puesto a la iglesia como esperanza en este mundo. Por lo tanto, no debemos de encerrarnos en ideas en las cuales, a través de muchas personas que quizás quieran encerrar sus ideas y pensamientos, cubrirse tras el nombre de Dios, quieren tomar control de aquellos que Dios quiere usar para ir por las calles, por las plazas, por los cerros, por los valles, por todo lugar, para decirle que el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Gloria a Dios, aleluya. Grande es el amor del Señor. Quizás tenemos muchas cosas para hacer, pero es nuestro deber y nuestro trabajo también hacer la obra de Dios. Esa es la principal razón por la cual todavía no te ha matado una enfermedad, no has tenido quizás un corazón que te deje tirado en el camino débil, sino que Dios te ha dado todavía vida para que tú cumplas sus propósitos. Gloria a Dios. Vamos a terminar mirando los versículos del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Él no quiere la muerte del pecador, sino Él quiere que todos sean salvos. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros vamos a tener mayor gozo que trayendo un alma a Cristo. Dice un himno: hallo gran placer llevando pecadores, pobres, ricos, de cualquiera condición. Aleluya. Tenemos en este instante un mensaje. Iglesia del Señor, en ese deseo de compartir este estudio, piensa en esto: los caminos de Dios, nuestros caminos. Has iniciado un viaje. Yo te pregunto en este momento, ¿cuál es tu finalidad? ¿Dónde quieres llegar? Tú que dices ser hijo de Dios y cristiano, ¿qué quieres hacer con Dios? ¿Por qué le pides que te sane? ¿Por qué le pides que te bendiga? ¿Por qué le pides que resuelva tu problema? Yo te hago una pregunta: ¿es Dios tu fin o tu medio? ¿Es la finalidad alabarle a Él, glorificarle a Él y servirle y hacer su voluntad, o es un medio por el cual tú quieres que Él te responda? Satanás, el diablo, le dijo a Dios: quítale todo lo que tiene Job y se te va a acabar la alegría que tienes por él. Porque Dios estaba alegre y decía: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra? Pero Satanás, el diablo, le dijo a Dios: quítale todo lo que tiene y vas a ver quién es Job. Allí está la acusación del adversario. Job mantuvo su integridad, después fue afectado de su salud porque vino Satanás, el diablo, para decirle ahora piel por piel. Ahora esa enfermedad, esas llagas que venían al cuerpo de Job, tampoco hicieron que él maldijera a Dios. Por eso en este instante te pregunto: ¿es Dios tu fin o tu medio? ¿Es Dios tu fin o tu medio? Si Él es tu fin, entonces alábale. Entonces cumple con las promesas que le hiciste cuando Él te sanara. Cumple. Respóndele a Dios, no lo dejes. Y ahora, en este instante, toma la decisión de inclinarte delante de su presencia para decirle: Señor, yo quiero ir por tus caminos, yo quiero hacer tu voluntad. Y si el Espíritu de Dios te está llamando a ti para que camines por un camino distinto, porque te queda poco tiempo, y a todos nos queda poco tiempo. Su palabra dice: redimid el tiempo, porque los días son malos. Entonces piensa si será mejor obedecer
a la institución en la cual tú estás, cuando ellos van por caminos distintos y no tienen en su corazón la pasión por los perdidos, entonces sigue por ese camino. En este instante yo te digo, no tendrás la aprobación ni la bendición de Dios porque irás contra su palabra. Los propósitos de Dios son diferentes a los propósitos de los hombres. Él, cuando mandó a los 70 Jesús, Él dijo, no lleven nada para el camino. Este camino es así, no de cosas, no de dinero, no de quizás poder, no de tener las cosas que muchas veces buscan los hombres. En este instante yo te digo, si tomas la decisión de servir a Dios, tienes que dejarlo todo por Él y tienes que buscarle de todo corazón, y solamente así podrás tú con libertad decir, sirvo a Dios y voy ahora de acuerdo a sus propósitos. Que Dios te bendiga. En este instante pido a Dios que su palabra llegue a tu corazón y tú tomes una decisión. Moisés bajó distinto del monte. Métete con Dios, búscale en oración, en ayuno. Ahora vas a ver si hay un cambio en tu vida. Saldrás distinto, la gente verá tu rostro y no será lo mismo, y estarás haciendo lo que a Dios le agrada. Nunca he predicado para llenar las bancas de mi iglesia. No quiero eso, no lo deseo. No deseo que se llenen de hermanos los lugares en donde nosotros estamos. No deseo hablar de instituciones, no deseo hablar de mi nombre, deseo hablar de Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, que sea el centro de tu vida, que Él guíe tus pasos, y antes de que venga Jesús por su iglesia, nosotros podamos también haber marcado vidas para la eternidad. En este instante, Dios te bendiga, Dios te guarde, y su palabra siga siendo vida en tu corazón a través del Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.